Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Cirilo fue un destacado teólogo, formado en la Escuela de Jerusalén bajo la guía de San Máximo. Fue obispo de Jerusalén desde el año 348. Le tocó defender la fe cristiana de los ataques de los arrianos. Esto le trajo numerosos inconvenientes, aún dentro de la Iglesia y el destierro. Participó en el Concilio de Constantinopla. De su obra teológica se destaca la Catequesis de Cuaresma, que nos permite conocer la liturgia de aquellos años de la Iglesia. Iniciamos nuestra celebración cantando. Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad, y este corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada cuaresmal, el pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos esta Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor y ya muy próximos a nuestra resurrección. Es la última semana del tiempo cuaresmal. Pedimos perdón a Dios. Misericordia, 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 Señor. Misericordia, 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 Señor. Cristo, piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, piedad. Cristo Jesús, ten piedad. Misericordia, 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 Señor. Misericordia, 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 Señor. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor Dios nuestro, cuya gracia inefable nos enriquece con toda clase de bendiciones, concédenos pasar de la antigua servidumbre del pecado a una vida nueva y así prepararnos para la gloria del reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la profecía de Daniel. Susana fue condenada a muerte, pero ella exclamó en alta voz:
Dios eterno, tú que conoces los secretos, tú que conoces todas las cosas antes que sucedan, tú sabes que ellos han levantado contra mí un falso testimonio. Yo voy a morir sin haber hecho nada de todo lo que su malicia ha tramado contra mí. El Señor escuchó su voz. Cuando la llevaban a la muerte, suscitó el Santo Espíritu de un joven llamado Daniel, que se puso a gritar: yo soy inocente de la sangre de esta mujer. Todos se volvieron hacia él y le preguntaron: ¿qué has querido decir con esto? De pie en medio de la asamblea, él respondió: ¿son ustedes tan necios, israelitas? Sin averiguar y sin tener evidencia, ustedes han condenado a una hija de Israel. Vuelvan al lugar del juicio, porque estos hombres han levantado un falso testimonio contra ella. Todo el pueblo se apresuró a volver, y los ancianos dijeron a Daniel: ven a sentarte en medio de nosotros y dinos qué piensas, ya que Dios te ha dado la madurez de un anciano. Daniel les dijo: sepárenlos bien a uno del otro, y yo los interrogaré. Cuando estuvieron separados, Daniel llamó a uno de ellos y le dijo: hombre envejecido en el mal, ahora han llegado al colmo los pecados que cometías anteriormente cuando dictabas sentencias injustas, condenabas a los inocentes y absolvías a los culpables, a pesar de que el Señor ha dicho: no harás morir al inocente y al justo. Si es verdad que tú la viste, dinos bajo qué árbol las has visto juntos. Él respondió: bajo una acacia. Daniel le dijo entonces: has metido a costa de tu cabeza. El ángel del Dios ya había recibido de él su sentencia y viene a partirte por el medio. Después que lo hizo salir, mandó venir al otro y le dijo: raza de Canaán y no de Judá, la belleza te ha descarriado, el deseo ha pervertido tu corazón. Así obrarán ustedes con las hijas de Israel. Y el miedo hacía que ellas se las entregaran. Pero una hija de Judá no ha podido soportar la iniquidad de ustedes. Dime ahora, ¿bajo qué árbol los sorprendiste juntos? Él respondió: bajo un ciprés. Daniel le dijo entonces: tú también has metido a costa de tu cabeza. El ángel de Dios te espera con la espada en la mano para partirte por el medio. Así acabará con ustedes. Entonces toda la asamblea clamó en alta voz, bendiciendo a Dios que salva a los que esperan en él. Luego
todos se levantaron contra los dos ancianos, a los que Daniel por su propia boca había convencido de falso testimonio, y se les aplicó la misma pena que ellos habían querido infligir a su prójimo. Para cumplir la ley de Moisés, se condenó a muerte, y ese día se salvó la vida de un inocente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Me guía por el recto sendero, por amor de su nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me infunden confianza. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tú preparas ante mí una mesa, frente a mis enemigos, unges con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús fue al monte de los Olivos. Al amanecer volvió al templo y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y comenzó a enseñarles. Los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio y poniéndola en medio de todos dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés en la ley nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Y tú qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba a fin de poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, comenzó a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían, se enderezó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. E inclinándose nuevamente, siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, todos se retiraron uno tras otro, comenzando por los más ancianos. Jesús quedó solo con la mujer que permanecía allí, e incorporándose le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Nadie te ha condenado? Ella le respondió: Nadie, Señor. Yo tampoco te condeno, le dijo Jesús. Vete, no peques más en adelante. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué linda esta lectura, ¿verdad? De San Juan, cómo termina. Dice: vete, no peques más en adelante. Vea la importante, vea ahí. Pues una vez señalé el año mañana, y bueno, y cómo era, y con quién se acostó, y por qué era adulta, y que, hambre, de todo, si era prostituta, si era qué cosa. Usted añade, usted ahora pues ir allá, llevar este cuyicuacé, y comenzamos a hurgar y a querer entender cuál es la situación del pecado. Ustedes saben que la palabra de Dios normalmente en el Evangelio, cuando hay un encuentro con el Jesús de Nazaret, el Jesús que nos perdona los pecados, que nos sana, que nos cura, normalmente es el famoso gemeras, enseguida, el rápido. Señor, si tú quieres, puedes curarme. Quiero, queda limpio. O imagina. O sea, son
accionar rapidísimo, ¿verdad?, de parte del Señor. Los 10 leprosos se le acercan, Señor, entonces aquí venimos. Entonces Jesús no le dice nada, ¿saben qué? No le dice, quedan curados, quedan esto, quedan aquello. Le dice nomás, bueno, tapejó, dale, vayan y preséntense al sacerdote. No le dijo nada, enseguida le dijo que se vayan o vayan. Y en el camino, dice, mientras se iban, se encontraron que ya estaban curados. O sea, son así cosas sorprendentes de parte de Dios. O sea, ¿qué quiere decir esto, queridos hermanos? Quiere decir que en la medida en que nosotros entonces somos quienes producimos el verdadero milagro ante un Dios misericordioso y bueno. Si vos querés cambiar, si vos querés ser santo, si vos querés dejar la corrupción, si vos querés dejar de robar, querés dejar de mentir al pueblo y a la gente, sos vos el que tenés que cambiar. La pasada recibí ahí un WhatsApp, ¿verdad? Un video, ¿verdad? Este presidente Bukele, ¿verdad? Poniendo una frase, ¿verdad? El país puede, dice, ir adelante si ustedes no se dejan robar, dice. Pero en realidad no es lo tanto que el pueblo, porque Ñandeco está ya en Zapucay, está ya en los medios, por todas partes que salen las corrupciones, las injusticias, ¿verdad? ¿Qué sucede? Yo le quiero corregir un poco a ese presidente y le digo, ¿sabe qué? Hay cambio en su país porque él es el que entendió que él había sido el que tenía que poner un poco de orden y él tiene que ser el justo. Y él es justo, o por lo menos, así lo que demuestra, ¿verdad? Yo tampoco no puedo poner la mano en el fuego por él porque hay cuapaya ahí, ¿verdad? Pero así como suena y se ve, parece que es una persona que ha levantado bastante. ¿Pero por qué? Y porque él es el que está dando ese paso, comenzando por él. Entonces, a Beñandena y la pueblo ñonte, sino que el que está al frente, el que tiene que ponerse las pilas y decir, bueno, desde ahora, porque el pueblo ya pone ahí oye, es donde dice, es una pena, ¿verdad? Entre nosotros, ¿verdad? Es una pena. La democracia, todo lo que sea, pero donde la democracia queremos hacer mí, algunos verdecitos por ahí, caemos lo mismo, ¿verdad? Bueno, y eso es lo que nos dice aquí justamente la palabra de Dios. Porque aquí le traen a esta mujer que le encuentran en flagrante adulterio, así lo dice. Y según la ley debe ser apedreada y todo lo que sea. Jesús va más allá, ¿verdad? Va mucho más allá de la ley. Le traen porque también quieren ver, a ver, va la a ver qué va a decir este. A ver si es de los tradicionalistas o si Jesús es el famoso, como habíamos dicho en otra oportunidad, novedad de vida. Es decir, novedad, algo nuevo, cómo va a afrontar esta situación. Y Jesús directamente se queda callado, escribe en la arena y después levanta y dice una sola palabra. El que está fuera de pecado, que tire nomás ya la primera piedra. Bueno, menos mal que aquí también no había algunos que se hacen guau de los santitos, ¿verdad? Y que agarran una vida y le encaja, ¿verdad? O sea que entendieron por lo menos y se dieron cuenta. Hicieron esa reflexión profunda desde el corazón, ¿verdad? Y se dan cuenta y dicen, no, Señor, verdaderamente, si esta mujer es pecadora, es porque hay otros que lo inducen al pecado. Si aquí hay corrupción entre nosotros, es porque hay quien induce al pueblo, a la gente, a la corrupción. Por eso que nosotros vivimos en comunidad y por eso que la palabra de Dios siempre se dirige a la comunidad. Entero este, entonces Jesús después sana la situación haciendo este diálogo con esta mujer. Mujer, elimínase. Cuando queda solo con Jesús, incorporándose, mujer, ¿dónde están tus acusadores? Nadie te ha condenado. Ella le dice, nadie, Señor. Y Jesús le dice directamente, ¿sabes qué? Yo tampoco te condeno. ¿Sabes por qué? Porque ahora vete y no peques más. Esta decisión es tuya. Este camino es tuyo. Sos vos quien tenés que cambiar. La misericordia y el amor de Dios está presente ahí. Mísero cordis, el corazón de Dios para con el mísero, está ahí presente. Sos vos el que tenés que agarrarte de esta misericordia de Dios. Y eso va a significar tu cambio y tu conversión. Quinta semana, queridos hermanos. Estamos por terminar nuestro tiempo de Cuaresma. ¿Será que tenemos
esta fuerza, ¿verdad? Este Espíritu de Dios que nos toca el corazón y decimos, sí, Señor, porque eres tan misericordioso. Ambo queda la yapu, ambo queda la popinda, ambo queda la contrabando, ambo queda todo lo que es negativo y que nos lleva a la sociedad, ¿verdad? A vivir no como verdaderos hijos de Dios. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, envía obreros a tu pueblo. Señor, envía obreros a tu pueblo. Por la pronta beatificación del Padre Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, envía obreros a tu pueblo. Por nuestra Iglesia, para que anuncien el Evangelio con espíritu de generosidad y de fraternidad ante las realidades del mundo que vivimos hoy, oremos al Señor. Señor, envía obreros a tu pueblo. Por los que viven bajo la pobreza, para que encuentren alternativas de un bienestar social y económico, oremos al Señor. Señor, envía obreros a tu pueblo. Por los que no viven en paz, para que comprendan que este es el tiempo y la oportunidad de buscar la armonía y la reconciliación, oremos al Señor. Señor, envía obreros a tu pueblo. Por los difuntos, para que estén gozando en el reino eterno por la misericordia del Padre, oremos al Señor. Señor, envía obreros a tu pueblo. Padre de bondad, escucha todos estos ruegos que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan, por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Te pedimos, Señor, que quienes nos disponemos a celebrar los santos misterios, te ofrezcamos la feliz pureza del alma como fruto de la penitencia corporal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque has querido que nuestras privaciones voluntarias encontremos un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados,
nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso, con todos los ángeles, te glorificamos y te aclamamos cantando. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele siempre la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, concédenos la concédenos la Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros, los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti.
Oración final. Fortalecidos por la celebración de tus sacramentos, te pedimos, Padre, que seamos purificados de nuestros vicios y lleguemos a ti por el diligente seguimiento de Cristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos amigos, nos dirigimos a nuestra mamita del cielo, María, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.